Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los presentes. Hoy tenemos la clase de la NI 36 de deterioro del valor de los activos, que estará a cargo del doctor Juan Barragán Herrera. Juan, te doy el pase para que continúes con la clase. Genial, ¿qué tal? Buenas noches con todos. La disculpa del caso, día martes no tuve alcance y no se me hizo posible, voy a decir. Hilton, buenas noches. Se me oye, ¿verdad? Sí, Confirmo. sí, Juan, sí, Juan. Sí, también se te ve el PowerPoint que dice normas internacionales de información financiera. Genial. Bien, para esta oportunidad lo vamos a tratar es sobre el IFRS 36, debido al deterioro del valor de los activos. El concepto de valor de los activos eh, ¿sí? A excepción de algunos, pero es meramente únicamente es para activos no financieros, o sea, como son los activos fijos y los intangibles. Y también para la plusvalía que se podría generar cuando una empresa adquiere a otra empresa y en la combinación se genera una plusvalía. La plusvalía se refiere al exceso al precio de compra. Y hay ciertos intangibles dentro, ¿no? Una norma específica tiene ese requerimiento de identificar la plusvalía, ¿no? Pero ese es otro tema, cuando vean un X3 van a tener más alcance, ¿no? Pero de todas maneras yo les voy a decir qué cosas. Sí, entonces, cuando se trata de deterioro del valor de los activos, se refiere realmente a los activos fijos e intangibles, ¿sí? Para decir que son activos no financieros, ¿correcto? Bien. Vamos con el tema de los objetivos generales o el contenido de la norma como tal, ¿no? Ese es un resumen, porque para leer la norma hay ciertos conceptos que ustedes tienen que abordar y dado el tiempo que tenemos, es lectura como tal. Acá vamos a tratar directamente de los conceptos más importantes o más puntuales para poder abordar la casuística que vamos a desarrollar. ¿Sí? Bien, empezamos con los objetivos, tema de alcance y definición. En la norma, eh, indica el tratamiento contable de la medición del importe recuperable para establecer deterioro de activos. ¿A qué se refiere importe recuperable? Se refiere al que el importe que en el futuro que has hecho de tu inversión, la inversión actual, en el futuro lo vas a recuperar, ¿no? En el tiempo que la entidad o la gerencia o la empresa ha estimado de la inversión. Por dar un ejemplo bien rápido, es decir, una empresa de transportes adquiere una unidad de transporte, un bus, en este caso. Primero se define eh, la vida útil, ¿no? La vida útil estimada es de 10 años. Significa que la empresa va a recuperar su inversión, que va a recuperar la inversión en la adquisición de esos 10 años, a través de su uso y tal vez al final de esos 10 años a través de su venta. La sumatoria de los dos sería lo que estaría recuperando su inversión. ¿Correcto? Entonces, el importe recuperable es cómo vas a recuperar que has invertido ahora en el lapso de esos 10 años. ¿Correcto? A través de su uso o tal vez a través de su venta. Ese es el importe que vas a recuperar. ¿Eh? Tenemos el tema de la identificación de activos que podrían estar deteriorados. La norma requiere eso, ¿no? Que se identifiquen a cada cierre de año, a cada cierre de periodo, que se identifiquen activos que podrían estar deteriorados. Para eso, eh, primero cada uno exige el tema de evaluar si hay indicios o no hay indicios de deterioro. Hay indicios internos o indicios externos. Eso lo vamos a abordar más adelante. Y también te dice que se debe de haber deterioro después de identificar estos indicios, hacer un reconocimiento y medición de pérdidas por este deterioro. Pero también al siguiente periodo, al siguiente año, este deterioro se puede recuperar, ¿correcto? Si en un año hubo deterioro, se reconoce la pérdida correspondiente y al siguiente año
después de hacer las nuevas evaluaciones, que si el deterioro se mantiene, puede que se recupere. Entonces también se reconoce un ingreso o una ganancia por recupero del valor de- del deterioro que anteriormente hubo, ¿no? Y la norma también establece lo que se debe revelar, información a revelar mínima respecto al deterioro, ¿no? Es decir, la metodología que se ha aplicado, si se echó el valor razonable, si se procesó los pocos descontados y a qué tipos de activos se ha, se ha aplicado este deterioro, ¿sí? NICRE. ¿Cuál es el objetivo de NICRE 6? El objetivo es evitar que el valor contable exceda del valor recuperable. Correcto, es lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Si ahora ustedes han adquirido un activo para recuperarlo en 10 años, pero actualmente su valor en libros es mayor al importe que vas a recuperar en el futuro, entonces, según el 6, hay una pérdida respecto, ¿ya? Y dice, ¿no? Que cuando excede cuando excede el valor contable al valor recuperable, exige que se reconozca la pérdida por el empleo de valor. Vamos a ver. Dice, Valor contable, valor. Hilton, ¿me avisas, me confirmas si el audio se mantiene? Porque hay un mensaje. A ver, Sí está el audio, sí está el audio. ¿me confirmas, por favor? Sí, sí se escucha, Juan. No, no, Sí, me escuchas tú, Juan? es el audífono. Ya, ahora sí. Dame un minuto. Quiero cerciorarme. Si es. Sí, sí se te escucha, Juan. ¿Se oye, Hilton? Sí, sí, Creo sí, que yo te es el escucho, internet. sí te escucho bien. Creo que tu audio, creo que no, o sea, tú no lo escuchas el retorno. Ah, genial, genial. Gracias, muchas gracias. Ya, genial. Entonces, continuamos. Indicamos, ¿no? El valor contable o el valor en libros. Sí. ¿Cuál es? estos conceptos, ¿no? El valor contable o valor en libros es el monto por el cual un activo está incluido dentro de los estados financieros de la empresa, después de deducir cualquier depreciación o amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por el uso. Vale decir, ¿no? Es el activo neto. En la norma ustedes van a encontrar el término valor en libros. Es un poco frecuente que la norma indique valor contable, ¿no? Cuando ustedes lean la norma, lea valor en libros significa al costo menos depreciación, menos deterioro, el importe neto tendría que ser el valor en libros, y ese valor en libros es lo que se presenta en el estado de situación. Correcto, o sea, como en el ejemplo. Costo menos depreciación, menos producción acumulada, y es hacer el valor en libros, lo que normalmente nosotros conocemos como el, el activo neto, ¿no? Activo fijo neto. Ese es lo que, o en los intangibles netos. Ese es el valor en libros. ¿Correcto? Yes. La ley señala procedimientos para asegurar que, o sea, en la ley 36, los procedimientos que establece eh, son para asegurar que el valor contable o el valor en libros, porte en libros, no supere el porte recuperable. El porte recuperable que se va a mencionar, pero ¿cómo se determina este valor recuperable? El valor recuperable es el valor de venta o el valor en uso o el valor razonable. El valor en uso tiene que ser los flujos de efectivo que generan esta unidad generada de efectivo en el transcurso de su vida útil. Porque hace un rato mencionaba el ejemplo sobre los buses. Si el bus es estimado 10 años, se va a recuperar eh, la inversión. Entonces, la norma establece que debes asegurarte que esos
flujos, ese efectivo que deben estar menos los costos, no, no sean inferiores al valor en libros que tú a la fecha de presentación. ¿Ya? Lo que significa que si el valor contable tienes 4.000, el valor pues, en el balance de esos activos es 4.000, pero el valor recuperable es 3.500 por el valor en venta, que podría hacerse una tasación, aunque una tasación es 3.500, y el valor de uso, que son los flujos descontados. O sea, pues, el importe recuperable se puede obtener de dos maneras. Bueno, la norma, porque en principio general exige que se determine el valor en uso o el valor razonable. ¿Cómo determinas el valor razonable? Es por lo general a través de una tasación del activo fijo, el activo intangible que tienes a la fecha, ¿no? Es decir, ¿a cuánto venderías ese activo a un valor de mercado? Tiene que ser el valor razonable o el valor en venta. Y el valor de uso se obtiene a través de las proyecciones, estimaciones de flujos o de efectivos que van a generar esta inversión en el plazo de la vida útil que se estima realizar. En principio general, también se exige que obtengas los dos valores, ¿correcto? Y aunque se utilice el mayor, que resulte mayor, se compara con el valor en libros, como está viendo acá. En el ejemplo indica, ¿no? El valor contable o el valor en libros es 4.000. Costo menos de posesión, menos cualquier evolución anterior, es 4.000. Y el importe recuperable a través de una tasación o a través de estos costos activos, los descontados indican 5.000, 3.500 y 3.500, ¿no? Juan, no se te escucha Sí, bien, no sé si puedes pegar un poquito tu micro. ahora dame la señal con la. ¿Me confirman? Todavía un poquito, no sé si puedes acercar un poco más tu micro, a ver. Hace un rato estaba un poquito más claro tu micro. Ahora no se te escucha. Oye, Hilton, no, 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 Ahora sí, ahora no sí, sé. ahora sí está un poquito más claro. Sí, ahora sí. Ahora no se te escucha. A ver, Hola, ya, ahora sí. ah, hola, Hilton, ¿se oye? Confírmame, por favor. Sí, sí, ok, ahora sí te escucha bien. Ajá. Ya, ok, ok, ok.
Ya, seguimos entonces. Como les indicaba, ¿qué es lo que requiere la norma, no? La norma requiere que se haga una comparación del importe en libros versus el valor recuperable solo cuando hay indicios de deterioro. ¿Ya? Esa es la regla general. Si no hay indicios de deterioro, no se hace nada. Se hace un memo donde indicas que mi inversión no tiene indicios de deterioro ni internos ni externos. Así sería, ¿correcto? Y entonces acá, solo para dar un ejemplo bien rápido, el valor en libros, acá indica que es 4.000, que es el costo menos la depreciación, menos cualquier desvalorización anterior. El valor en libros es de 4.000, ¿correcto? Y el importe recuperable ya les expliqué que es el importe que se recupera a través de su uso o de su venta. Que a través de su uso es el tiempo que se estimaba de vida útil, o a través de su venta, que vendría a ser su valor razonable. Entonces, de los dos importes que obtienes en el importe recuperable, la norma exige que se obtengan los dos importes, el valor razonable, que vendría a ser el valor de venta, y el valor de uso. Y se toma el mayor. Al tomar el mayor, se compara con el valor en libros, ¿correcto? Entonces, si el valor contable es mayor que el valor recuperable, entonces indica que hay un deterioro. ¿Por qué deterioro? O sea, tú tienes un activo por encima del importe que vas a recuperar a través de su uso o de su venta, ¿sí? Entonces, la norma te exige que debas reconocer una desvalorización de 500. Es una estimación, por eso va en una cuenta correctora. Así como la depreciación acumulada, la cuenta de depreciación es una cuenta que corrige, correctora, igual la provisión por desvalorización es una cuenta correctora. ¿Correcto? No es que se da de baja ni se reduce el costo del activo. ¿Correcto? Ahora, si ustedes han llevado ya, han visto ya la norma NIC 12, ya que es impuesto a las ganancias, este importe de desvalorización que podría, no, que como vas a reconocer un gasto en el periodo, no tiene efectos fiscales. Sí, es decir, esto generaría una diferencia temporaria activa. ¿Por qué? Porque te estaría reduciendo el activo en exceso por una estimación que para el fisco no es deducible. ¿Correcto? Entonces, acá se aplica SNI 36 para el caso, solo para este caso, para hacerlo bien sencillo. Ahora, permítame. Bien, medición del importe recuperable. ¿Cómo se obtiene el importe recuperable? Indica que el importe recuperable de un activo o una unidad generadora de efectivo se obtiene a través del valor razonable menos los costos de venta o el valor en uso. Y se compara el que sea mayor, ¿sí? El valor razonable vendría a ser el importe que podrías vender dicho activo a la fecha de medición, para decir al 31 de diciembre de la fecha de reporte, menos los costos para poderlo vender, ¿sí? Por lo general, esto se obtiene para los activos no financieros de una tasación de algún perito evaluador. Entonces, el informe que te entregue este perito evaluador, después de aplicar sus técnicas de mercado, indica, ¿no? Que el valor razonable sería el precio que ahora mismo te entregarían. Te pagarían por tal activo, pero deduce o resta los costos necesarios para venderlo, que obtiene a través de flujos descontables. O sea, se hace una estimación, se proyecta en el tiempo de vida útil que queda de ese activo. Se proyecta si son 5 o 6 años que se ha estimado que se va a utilizar ese activo. Se proyectan los ingresos menos los costos. El importe que se obtiene se trae a un valor presente o una tasa de descuento. El problema es en la tasa de descuento. En la tasa de descuento que por lo general se aplica el WAP o el costo promedio ponderado. Eso lo vamos a ver más adelante y en la casuística. Entonces, el importe recuperable para fines de la norma es el importe mayor de ambos importes que vas a obtener a través de la tasación o a través de los flujos descontados. Se toma el mayor. Ese mayor vendría a ser el importe recuperable que vas a comparar
con los libros, con el valor en libro de los activos. Esta norma, como bien les decía, no es más para activos no monetarios que son activos fijos o propiedad, planta y equipo o los intangibles, ¿ya? No aplica para los inventarios que abarca la NIC 2. No aplica para los ingresos por actividades ordinarias, que aplica la 15. No aplica para los impuestos diferidos activos, tal, que está bajo el alcance de NIC 12. Tampoco para los beneficios sociales de los trabajadores, que está bajo el alcance de NIC 19. No aplica para los activos biológicos, que está bajo el alcance de NIC 41. Tampoco a NIF 9, a excepción, o sea, NIF 9 son instrumentos financieros, ¿correcto? Los activos financieros que están bajo el alcance de NIF 9 tampoco ingresan a excepción de algunas normas que son de grupos económicos, ¿no? Que es inversión bajo el alcance de NIF 27 y NIF 28, que es estados financieros separados y estados financieros donde se aplica el método de la participación patrimonial. ¿Por qué hice? ¿Por qué no aplica a estas normas? ¿Por qué no aplica este tipo de activos? Porque cada norma ya tiene los criterios o sus requerimientos específicos para identificar si tienen deterioro, ¿correcto? Por decir, en NIC 2 es el valor neto de realización, que es el PNR, que imagino ya que han llevado en el curso de inventarios. En NIF 15 tampoco acá hay un tema hay un tema de deterioro de valor de las cuentas por cobrar que genera una venta, ya un ingreso por venta, que genera una cuenta por cobrar, y ahí indica los temas de deterioro y lo deriva a la NIF 9. NIF 12 no habla como tal de deterioro, pero sí indica que si se va a recuperar no el impuesto o el activo diferido que se ha reconocido, ¿correcto? Y así, cada norma, así como la NIC 40 que habla de propiedades de inversión, dentro de la norma indica si estás bajo el modelo de valor razonable, aplica el valor razonable y ahí identifica si ha habido pérdida de valor o ha habido incremento de valor, ¿no? ¿Correcto? Salvo si está como medidos al costo. Si están medidos al costo, sí entra dentro del alcance de la norma. Solo si están medidos al costo. ¿Por qué? Porque en mi 40, si les habrán explicado en el curso que he llevado, hay dos opciones o políticas para aplicar su medición posterior, que es al costo o al valor razonable. Si es al valor razonable, todos los años se hacen, por no decir algunas tasaciones que por lo general se utilizan en algún inmueble, y si este ha ganado valor o ha perdido valor, se reconocen los resultados, ¿no? Ingreso o ganancia por su medición. Pero si la entidad ha optado por medirlos al costo, cuando están al costo, se aplica como aplicaste en los activos fijos, como NIF 16, ¿no? Lo deriva la norma. Aplica lo que dice NIF 16, que se mide al costo menos depreciación, menos cualquier deterioro de valor que se haya podido tener. Entonces, aplica NIF 40 solo cuando las propiedades de inversión son medidas al costo y no por el modelo de valor razonable. Solo ahí, ¿correcto? Y cada norma tiene requerimientos específicos, puntuales, para identificar si ha habido deterioro. ¿Bien? Definiciones. En las definiciones del párrafo 6 vas a encontrar que es pérdida por deterioro de valor, que es valor razonable. Ahí te indican. Acá solo le hemos hecho un resumen del trabalenguas que se podría decir que está en la norma. Acá se extrae a manera de resumen o más entendible, ¿no? En lo posible. ¿Qué indica? Pérdida por deterioro del valor. La pérdida por deterioro de valor es el monto del valor contable o el valor en libros, que hace momento conversamos que es el costo menos depreciación, menos la desvalorización. El neto vendría a ser el valor en libros. Acá pongo valor contable porque por lo general así lo conocemos en el argot peruano, pero la norma indica en todo momento valor en libros. No dice o casi nunca va a haber valor contable, ni activo fijo neto, ¿no? Ni intangibles netos, ¿no? La norma siempre indica importe en libros, ¿correcto? Entonces, pérdida
Pérdida por deterioro de valor es el monto del valor en libros de un activo que excede su valor recuperable. Y indicamos que es valor recuperable, ¿no? Para dar el ejemplo, costo 11.000, depreciación acumulada 6.000, provisión por desvalorización 1.000. Pues el valor en libros, o el costo neto, o el activo fijo neto, vendría a ser 4.000. ¿Y cuál es el importe recuperable según las mediciones que se hace por valor en uso o valor razonable? Para este caso indicaba 3.000. Entonces se compara, ¿no? Si al comparar, bueno, el importe recuperable ya mencionamos que se toma el importe mayor, 3.000. Entonces el valor neto o el valor en libros es 4.000. Vemos que el importe es mayor. Si el importe es mayor, entonces hay una pérdida de deterioro por 1.000. Entonces se debería reconocer en resultados una pérdida por deterioro de los activos o de las unidades generadoras de efectivo. ¿Qué es valor razonable? Ya, el valor razonable está desarrollado en NIF 13, pero la misma norma NIF 36 rescata a manera de resumen qué es valor razonable. ¿Correcto? El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de emisión. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que por tu activo que tienes en mercado, no un cliente ni una persona en específico, ¿no? Ni porque has cerrado un contrato con alguien, el precio de venta, sino es el precio que actualmente en el mercado cualquier persona, cualquier comprador, cualquier entidad que quisiera adquirirlo, ese es el precio, ¿no? El precio estándar o el precio promedio. No es un precio en específico de un cliente o de un contrato, sino de mercado. Ese es el valor razonable. Pero la norma te dice el valor razonable menos los costos por venderlo o por disponerlo. ¿Qué es el importe depreciable? El importe despreciable es el costo o el importe que lo sustituya en los estados financieros menos su valor residual. ¿Qué es? Es decir, el importe depreciable vendría a ser el costo para este caso. Pero imaginen o háganse el supuesto que para este activo, como mencionamos, el valor residual se obtiene de esa manera, ¿no? Cuando nos quedamos en qué es el importe depreciable para obtener esta parte, ¿no? De la depreciación acumulada. El importe depreciable viene a ser el importe que se va a aplicar la depreciación o la tasa de depreciación a el costo. Pero no solo es ahí, ¿no? Porque podrías tener un valor residual al respecto. ¿Qué es el valor residual? Es el importe que se podría recuperar, o se va a recuperar al final de la vida útil del activo. El ejemplo que les estaba dando era que si has adquirido un activo y la gerencia ha decidido recuperarlo o utilizarlo por 5 años, ¿ya? ¿Y qué va a hacer al cabo de los 5 años cuando termine su vida útil de uso? Se estima que es primero, ¿qué se va a hacer con ese activo? Se va a disponer, se va a regalar, se va a donar, lo va a tener como chatarra, etcétera, ¿no? Por lo general, las gerencias determinan que se va a vender, ya porque todavía tiene un valor comercial. Entonces, ese importe que se estima cuánto se vendería o se recuperaría al final de la vida útil, ese importe vendría a ser el valor residual, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería el importe depreciable? Sería el costo menos el importe que es estimado que se va a recuperar a través de su venta o a través de su disposición en el futuro. ¿Correcto? Por eso acá indicamos, ¿no? El costo o el importe que sustituye en los estados financieros menos su valor residual. O sea, el valor de compra menos el valor residual, que es 1.000, el valor de compra es el costo, para decir que es 11.000, y el valor residual que se va a recuperar en el futuro es 1.000, el monto depreciable sería 10.000. Entonces, sería este monto depreciable menos la depreciación acumulada, menos la desvalorización, vendría a ser el valor en libros. ¿Correcto? Continuamos. Definición, seguimos con la definición. ¿Qué es costo de disposición? O sea, disposición vendría a ser, para fines de la norma, es la venta, como tal. ¿Qué lo va a hacer para recuperar? Esa es la disposición. Venderlo, regalarlo, destruirlo. El retirar de tus libros
retirar de los libros, eso es el concepto de disposición. Ya no es que sea solo venta, ¿no? Disposición es como lo puedes donar, lo puedes vender, lo puedes destruir, pero es darlo de baja, ¿no? Retirar ya tu activo de tus libros, porque ya no lo vas a usar. Esa es disposición, que por lo general es una venta, ¿no? Pues, ¿qué es costos de disposición? ¿Qué es costos de vender? Son los costos que están directamente atribuibles a la disposición de un activo o una unidad generadora de efectivo, ¿correcto? Es lo que le vendría a ser. ¿Qué vendrían a ser esos costos? Por ejemplo, pueden ser los costos de desplazamiento, los gastos legales, los tributos que podrían estar inmersos. Si al vender, quien asume el costo, por lo general es el comprador, ¿no? Cuando ustedes venden un auto o venden una casa o un inmueble, el impuesto a la alcabala por lo general lo paga el comprador. Pero podría ser que dentro de la tranza o del contrato que se hace, quien asume ese costo es el vendedor. Entonces, podría estar ese tipo de tributos acá. ¿Qué se excluye? A los costos de disposición. Excluyen los costos financieros. O sea, si te has financiado de por medio hay intereses por financiamiento, ese costo no incluiría, ¿no? Ni los gastos por impuesto a la renta. O sea, tú al vender ese activo, te estaría generando un ingreso. Y ese ingreso probablemente te estaría generando una ganancia que está sujeto al impuesto, el impuesto a la renta. Entonces, ese importe de impuesto no es costo de disposición, se excluye, la norma lo excluye, ¿no? Solamente son los que están asociados directamente a la venta o a la disposición. Identificación de un activo que podría estar deteriorado. El párrafo 9, ¿no? El párrafo 9 indica que al final de cada periodo que se informa o que prepara estados financieros, que por general es el 31 de diciembre de cada año, primero tienes que evaluar si hay indicios de deterioro. O sea, la primera regla es eso. ¿Existe o no existe indicios? Si determinas que no hay indicios, no se hace nada. No haces tasación, no haces valor de uso, ni valor razonable, ni nada. O sea, lo dejas tal cual. Pero se tiene que sustentar. Se hace un memo técnico donde indicas que no hay variables que indiquen o den supuestos que existe deterioro. ¿Correcto? Esa es la primera regla. Si no, no se hace nada. Pero si existe indicios, estamos hablando solo de indicios, ¿ya? Ahí sí se hace un test, al que la norma llama el test de deterioro. Entonces, indica acá, al final de cada periodo que se informa, se evaluará si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo, que por lo general es un activo fijo o los intangibles, ¿no? Después indica que se debe tomar en consideración fuentes de información. ¿Cómo podría decir que hay indicios o no hay indicios de deterioro? Se toman fuentes externas, o sea, el mercado, el sector donde te desenvuelves, el sector donde se desenvuelven tus clientes, tal vez tus proveedores, o donde estás instalado, el país donde estás instalado, podrían ser fuentes externas. Y fuentes internas podría ser cuando has discontinuado un ejemplo, ¿no? Que hay problemas financieros, el activo que tienes no está operando, paraliza tu máquina o el activo que te genera efectivo, flujos, paraliza por X motivo, entonces no está generando tal vez un tema de obsolescencia, no de obsolescencia, ¿no? Sino que tu activo lo compraste a un importe y por temas de tecnológicos o temas de tratados de libre comercio, puede que haya máquinas al mismo precio, pero que son mejores, ¿no? O sea, que podrían hacer lo mismo que tu máquina o mejor, pero tú lo tienes a un importe igual, mayor, ¿correcto? Y has adquirido ese tipo de máquinas, la tienes en tus instalaciones, pero produce más que esta, pero estarían por un importe similar. Entonces son indicios internos que hay deterioro de valor. Pero no solo es obtener esos indicios, ¿no? Ahí se hace todo un trabajo de ver si vas a recuperar o no tu inversión. ¿Ya? Entonces, los indicios de deterioro debes tomarlo de dos fuentes, externas
e internas. Es lo que indica la norma, ¿ya? En el párrafo 9 cuando lo lea, establece los indicios de deterioro. También indica, ¿no? Identificar activos intangibles que podrían estar deteriorados. También se evaluará cualquier indicio de deterioro de valor, comprobar anualmente el deterioro de valor de cada activo intangible con una vida útil indefinida, así como de los activos intangibles que aún no están disponibles para su uso, comprobando su importe en libros con su importe recuperable. Es lo que se compara. La comprobación del deterioro de valor puede efectuarse en cualquier momento dentro del periodo anual, siempre que se efectúe en la misma fecha de cada año. O sea, por lo general, todo lo hacen al cierre de año, la estimación, pero la comprobación de que exista deterioros, podrías hacerlo en cualquier parte del año. Ya deberías anticiparte. Pero el tema del reporte, el reconocimiento, no me exige que sea para presentar estados financieros, la fecha de presentación. Si tu empresa está obligada a presentar estados financieros intermedios, a esa fecha es donde deberías hacer tu test de deterioro e indicar o hacer las estimaciones correspondientes. Pero si no presentas estados financieros intermedios, entonces esperarías al fin de año para el reconocimiento. Pero si ya hay indicios en cualquier mes, en el primer trimestre, segundo trimestre, cuarto trimestre, etcétera, ya estarías haciendo tus pruebas, ¿no? Pero hasta que tengas el importe, del importe recuperable y comparado con el valor en libros, al 31 de diciembre sería el reconocimiento, ¿sí? A excepción, como menciono, cuando se presentan estados financieros intermedios. Estados financieros intermedios requiere más el uso de estimaciones, ¿sí? Acá hay un ejemplo, una identificación de un activo que podría estar deteriorado. Acá tenemos dos comparaciones, fuentes externas y fuentes internas. Las fuentes externas indicarían que existen indicios que el valor del activo disminuyó durante el periodo significativamente, más de lo que cabría esperar por el paso del tiempo o del uso normal. También cuando podrían ocurrir cambios significativos en el futuro cercano, con efecto adverso para la entidad en el ámbito tecnológico, económico, legal o mercado donde opera, o bien el mercado del cual está destinado el activo. Como que hace un momento les comentaba, ¿no? En el tema externo pues, puede haber temas con tus clientes, donde se desenvuelven tus clientes. Les doy un ejemplo. Si ustedes son una empresa exportadora y su mercado ha sido Medio Oriente o por donde está, ahorita está en conflicto en Ucrania, en Rusia, ¿no? Entonces, si la mayoría de tus clientes está por ese sector, ¿correcto? Ya no vas a vender, ¿no? Si caso no te mueves como empresa y buscas otros mercados. Pero si gran parte de tu clientela, de los que te generan tus ingresos, están ahí, entonces ese es un indicio de que hay problemas, de que no vas a recuperar la inversión en el tiempo que has estimado, ¿correcto? Entonces esa es una fuente externa, pero solo es fuente, ¿no? O sea, ya estás evaluando que hay indicios. Hasta ahí ya tienes indicios, ¿no? Es un indicio externo. También otro indicio podría ser, como indica acá, puede haber cambios tecnológicos. Que hace un momento conversamos, puedes tener el mismo activo que producía, ponte, 10 zapatos por hora, y los cambios tecnológicos hacen que ahora haya ese mismo tipo de activo, pero que produzca, no sé, alrededor de 15 o 20 zapatos por hora, ¿ya? Y el precio, el importe en libros deducibles, no dista mucho del nuevo precio de esta nueva tecnología, ¿correcto? Entonces, ese es otro indicio externo. Es otro indicio externo de que tú no vas a recuperar tu activo en el tiempo que has estimado de uso. Esa es una fuente externa. También acá tenemos que el valor contable de los activos netos es mayor que su capitalización bursátil. Les doy un ejemplo. Ustedes han adquirido acciones de cualquier empresa, ¿ya? Y lo compraron el valor por acción poniendo a 5, a 10 soles por acción. Y han comprado una de 100 acciones. 100 por 10 tendrían 1000, ¿no? Entonces, esa es su inversión en libros. Tengo 1000 en acciones en la empresa X. Pero si la acción ha caído en bolsa, mi acción ha caído a la mitad del precio, entonces los activos netos de esa empresa podrían también caer.
ya, entonces ahí ya tienes un indicio de deterioro, pero solo es el indicio, ¿no? O sea, todavía podrías tenerlo ahí y estimar que vas a recuperar en el tiempo que has estimado de vida, ¿no? En el tema de fuentes internas, las fuentes internas, pues, existe evidencia de obsolescencia o deterioro físico. Por eso es importante la toma física de inventario de activos fijos. Ahí es donde se identifica si ha habido algún deterioro físico como tal, ya si ha o tal vez si ha paralizado el bien que estás utilizando por X motivos, o ya en su defecto es obsoleto por su propio uso, ¿no? Pero todavía sigue teniendo un valor en libros. Ya, eso es un indicio, ¿no? Es solo un indicio, si ha habido un tema de deterioro físico o ha caído en obsolescencia. También podríamos ver cuando dice ocurrieron cambios, que el activo esté ocioso, o hay planes de discontinuación o reestructuración, o planes para disponer el activo antes de la fecha prevista. Es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Tiene ciertas unidades generadoras de efectivo que vendrían a ser máquinas, por dar el ejemplo, que producen de zapatillas, por dar el ejemplo. Y esta marca, este tipo de activos, la gerencia decide discontinuar esta línea de productos. ¿Por qué? Porque es muy costoso, o no margina lo suficiente para cubrir los costos fijos, qué sé yo. Entonces se decide paralizar. Cuando paraliza, ya el activo, a pesar que esté nuevo, en condiciones óptimas, todo lo que podría incluirse, es un indicio. Hay un indicio que no vas a recuperar tu inversión en el tiempo que has estimado, en la vida útil que tú has estimado. ¿Ya? Hasta ahí solo es un indicio, ¿ya? Seguimos con el tema de evaluación de indicios de deterioro. Después puede ver que se dispone evidencia proveniente de información interna que indica que el rendimiento económico del activo, eso será peor que lo esperado. Ejemplo es, si ustedes tienen una planta de producción, no sé, de frutas, de manzanos, por ejemplo, y saben que el precio de este fruto en el mercado este, eh, está por debajo del costo de producción, y saben que la tendencia va a ser así. Entonces, esos ya son indicios de que tu activo fijo, el que estás usando, maquinarias, tienen deterioro. ¿Correcto? Cuando hay estos indicios de deterioro, ya identificas que sí hay indicios como tal, se aplica lo que mencionábamos, ¿no? Identificar el... a ver, ¿no? Como... disculpen. Juan, hay un eco ahí, No, te escucho. ya. Eh, Hay alguien que está hablando, de repente han abierto alguna radio o algo. Ujú. No puedo identificar el sonido que me mencionan. Un Claro, video es como archivo. que estuvieran dando una noticia, algo así, ¿no? De alguien. Alguien creo que está prendido su radio o algo que está, de repente está en internet y se está conectando a tu, a tu audio. O de repente Mendoza, bueno, tiene, o tienes prendido ¿Sigue? algún Zoom, algún ¿Sigue lo que mencionan?
Seguro tiene algún video profesor activo en la misma máquina. Claro, Fíjese, por favor. puede ser que tengas ahí. Me confirman, por favor. Ok, ok. Gracias. Ya, correcto. Acá también, ¿no? Hay indicio de deterioro cuando tienes una inversión en otra empresa. Este, tu empresa, un X, invierte en acciones en otra empresa que no lista en bolsa, ¿ya? O podría listar o como no. Pero para el caso es que no lista, es una empresa normal, o muy corriente, ¿no? Tienes un 20 o 30% de la participación, ¿correcto? Y esa inversión lo mides al costo. Tienes al costo, invertiste, no sé, 500.000 y tienes 500.000 en tus libros y tienes el 20% de esa participación. Entonces, la otra empresa reporta su patrimonio o las pérdidas que acumulan, que reducen el patrimonio que si tú aplicas el 20% al patrimonio neto de esta empresa, este, no llega a los 500.000. ¿Ya? Entonces, ese es otro indicio de deterioro, ¿no? A pesar que la empresa sigue operando, puede estar reportando pérdidas, qué sé yo, pero ya tienes ahí un indicio de deterioro, ¿correcto? O sea, vas a ver que tal vez la inversión, el importe que has invertido en esa empresa X, no lo vas a recuperar en el tiempo que es estimado. Tal vez 15 o 20 o 30 años que o lo has tenido para siempre, pero no vas a poderlo recuperar a través de los dividendos. ¿No? ¿Por qué? Porque su patrimonio se está reduciendo eh, a- por motivo tal vez de las pérdidas constantes que pueda tener, ¿no? O que los márgenes son relativamente muy bajos. Entonces, esos también son indicios de deterioro y habría que hacer también en respectiva evaluación de deterioro, ¿sí? Acá, acá, medición del importe recuperable. Acá hablamos en resumen el párrafo 18 y el párrafo 24 del ITRIN. Situaciones que se presentan para determinar el valor del deterioro de los activos. Tienes, por dar el ejemplo acá, el valor neto o el valor en libros, ¿ya? Para el caso es 75.000. El valor razonable menos los costos de disposición, ya comentamos a qué se refiere, vendría a ser el valor de venta de mercado, 60.000, menos los costos para disponer, ya hablamos que son costos de disposición, y resultaría acá de 500.000. Ya tenemos el primer importe. Después hallamos el valor de uso, que son los flujos descontados que hablamos que te generarían el activo que estás evaluando por el tiempo de vida útil que le queda, ¿no? Y para el caso es 55.000, ¿correcto? Entonces se toma el mayor de ambos. El mayor es 55.000. Ya, por principio general, la norma exige que hagas los dos, el trabajo por los dos, identifiquen los dos importes. ¿Ya? Entonces, tomas el mayor, que es 55.000, y lo comparas con el valor en libros, que son 75.000. Y al valor en libros menos cualquier deterioro, y el valor neto, que digamos, vendría a ser 75. Si el valor en libros es mayor, indicamos que el valor en uso, ya tendrías un deterioro, ¿correcto? Tendrías de 20.000, entonces tendrías que reconocer eso en los resultados del ejercicio donde se identificó ese deterioro. Similar caso es en el segundo, ¿no? Igual, tienes 5.000 el valor en libros, el valor resultable es 60.000 menos 10.000, tienes 50.000 como tal, el valor razonable menos los costos de venta, y tienes un valor en uso, identificas que es de 45.000. Nuevamente comparas y te das cuenta que sigue habiendo deterioro. Esto podría ser en el segundo año. Entonces tienes un deterioro de 25.000. Pero para el siguiente caso, fíjense, si tienes 75.000, el valor razonable menos los costos de disposición es 80.000, pero el valor en uso, los flujos descontados es 70.000, se toma el mayor, entonces tú tienes 80.000, comparas con 75.000, si ya dijimos, si el valor
recuperable es mayor que el valor en libros, entonces no existe ningún deterioro que reconocer. Entonces acá indica, ¿no? Mayor valor es el valor razonable menos los costos de venta, que es 80.000. Entonces se concluye que no existe deterioro de valor, no hay nada que reconocer. Ya, ¿se dan cuenta? O sea, hubo indicios de deterioro. Por haber indicios de deterioro, se hace este test. Y al hacer el test de deterioro, se hizo el trabajo de, de, de identificar o de determinar el valor razonable, ¿no? Los costos de disposición y los flujos descontados, ¿no? Que llaman cash flow, este, flujos, flujos de caja libre, ¿sí? Entonces se hacen los dos trabajos. Pero ¿por qué se hizo este trabajo? O sea, se hizo porque hubo indicios de deterioro. Ya les indico que si no hay ningún indicio, ni externo ni interno, no se hace nada, no vas a gastar, por lo general esto lo hacen terceros, peritos expertos, o la misma empresa, pero toma tiempo y gasta recursos. ¿Ya? Y si lo haces solo por hacer, una parte que pierdes tiempo, otra parte que la norma no lo exige, no lo requiere, y ya sabrías que al no haber indicio de deterioro, haces el test. Si resulta que es cero, entonces se podría decir que has gastado mal el dinero, has perdido recursos en vano. Ya, esa es la regla general. Dice acá, valor razonable menos costo de disposición. Párrafo 28, párrafo 29. Indica acá, ¿no? Que la mejor evidencia del valor del razonable del activo menos los costos de disposición ¿qué es? Su valor razonable es el precio de las transacciones más recientes y similares. Aquí usa por lo general un perito tasador, un perito evaluador. Utiliza datos de mercado actuales. O sea, no puedes utilizar datos de mercados futuros ni datos de mercado estadísticos. Por lo general, se utiliza datos de mercados recientes porque vas a obtener un precio de mercado, ¿no? Que todos podrían comprar actualmente. La mejor información disponible para reflejar el importe que la entidad podría obtener al final del periodo sobre el que se informa por la venta donde asisten personas bien informadas, ¿no? O sea, es el mercado como tal, ¿no? O sea, les doy un ejemplo, ¿no? Ustedes van a Urbania, en Urbania comparan precios, ¿no? Por temas de distrito, por temas de localidad, en temas características del bien que van a adquirir. Entonces ahí te haces una idea de cuánto estaría un bien similar por el metro cuadrado, por las características, por el distrito. Entonces todos están bien informados y nadie te podría dar un precio por encima, ¿no? ¿Ya? Y tampoco para temas de valor razonable es un precio por debajo. Tiene que ser un valor promedio estándar que cualquiera en el mercado te compre. A eso se refiere. Los costos de disposición, tales como gastos legales, tributos que afectan, o los gastos por desmontar o desplazar el activo y todo lo demás necesario para poner el activo en condiciones de venta, se deducen, o sea, se restan. ¿Se restan a qué? Se restan al valor razonable. Ese es lo que indica MIC 36 para determinar ese valor. Valor en uso. Fíjense, el valor razonable eh, está en el párrafo 28 y el valor 29. El valor razonable que exige el menos los costos, ni 36. ¿Correcto? Se toma los requisitos de ahí. Y el valor en uso está desarrollado en el párrafo 30. El párrafo 30, ¿qué es el valor en uso? Indica, ¿no? Que es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados, porque todos son estimaciones, que se espera obtener de un activo o una unidad generadora de efectivo. ¿Cómo se determina? Se determina, dice, una estimación de los flujos efectivos futuros que la entidad espera obtener en el activo. Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de dichos flujos efectivos futuros. El valor temporal del dinero, o sea, la tasa de descuento, ¿no? Porque esos flujos son a futuro, ¿no? Si tienes 10 años más que vas a utilizar tu activo, ¿no? O 5 años o 10 años quizá. Pero estimas cuánto vas a obtener de dinero por la venta o por la utilización de ese activo, menos sus costos relacionados, pero son estimados de valores futuros. Entonces, la norma indica que debes considerar el valor del dinero en el tiempo. ¿A qué se refiere? Tienes que descontarlo por una tasa, ¿no? Una tasa de descuento.
representado por la tasa de interés del mercado sin riesgo, ¿ya? O sea, acá podrías tomar el WAP, que es el costo por medio ponderado, o podrías tomar la tasa libre de riesgo, ¿no? ¿Y de dónde obtenemos esa tasa libre de riesgo? Si estamos en una economía peruana, podrías tomar la tasa que te paga el Estado cuando emite bonos, ¿no? Los bonos soberanos en Perú, entras al SBS y ahí están las tasas, ¿no? O sea, por cada fecha, ¿no? Es decir, tú le prestaría- le prestarías al Perú, al Estado, 100.000 o 100.000 o qué sé yo, por un tiempo determinado, te paga una tasa de interés fija. Ya, y esa tasa de interés es libre de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que somos una economía emergente y que no tenemos riesgo de impago, ¿no? O sea, vendría a decir que si le prestas al Estado, no creo que el Estado te va a pagar sí o sí. No hay riesgo de impago por parte. Entonces, eso sería la tasa libre de riesgo. Podrías utilizar esa tasa o podrías aplicar el WAP. El WAP es una mezcla de tasas que mide el riesgo de empresa como tal, ¿no? ¿Cuál es mi riesgo como tal, ¿no? ¿Ya? Entonces, para no, en ocasiones hay consultores que para hacerlo más bonito su trabajo de consultoría, aplican el WAP, ¿no? WAP, entonces sí, traen todas las variables, alucinan un poco con la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, mezclan variables que no vienen al caso. O sea, para que te lo venda bonito su consultoría, ¿no? Pero la misma norma indica, ¿no? Que puedes utilizar la tasa de interés libre de riesgo. ¿Ya? Entonces, abres la SBS, obtienes el dato que está ahí y esa sería la tasa de descuento para tus flujos proyectados. ¿Ya? También indica, ¿no?, que el precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo y otros factores tales como la liquidez que los participantes en el mercado reflejarán al poner el precio en los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del activo. O sea, ¿qué quiere decir todas estas variables que hemos visto de A hasta E? Son los inputs que vas a utilizar para determinar los flujos futuros. No es que yo agarro solo una hoja de Excel y digo, oye, el año uno, mi activo voy a seguir usando los 5 años. El año uno voy a obtener 1.000 menos costos de 300, ya tendría mi flujo el primer año de 700. El segundo año vendré pues más o menos 5.000, en un costo de 3.000, entonces el flujo neto del segundo año va a ser 2.000. Entonces, no es así, no más, o sea, no es solo estimar en el aire, ¿no? Disparar al aire, sino esta parte del párrafo 30 indica cómo debes utilizar los inputs que vas a determinar para este, determinar los flujos por cada año que vas a utilizar ese activo. Es decir, ¿no? Oye, si yo pongo 3 millones que voy a obtener en el año 4, pero ¿en qué te basas? Te va a decir, cuál es el sustento para que tú pongas 3 millones en el año 2, o en el año 4, o en el año 5? ¿Ya? El que va a revisar esto, que por lo general son auditores financieros, el auditor financiero te va a hacer esas preguntas. ¿De dónde has obtenido ese importe? Sustenta, soporta, ¿no? No es poner por poner, ¿no? Ni tampoco que se le ocurrió a la gerencia, mira, más o menos, pues obtendremos tanto y más o menos un costo de tal, ¿no? O sea, no es tan así, ¿no? Sino tienes que soportar con lo que indica acá los inputs que se utilizan para los flujos descontables, ¿no? Por eso es todo un trabajo. Por lo general lo hacen terceros. Pero si tu departamento, tu empresa tiene un departamento de finanzas con expertos en hacer estos temas de flujos, lo hace, ¿no? Solo que los auditores te van a solicitar cómo has obtenido esos inputs, ¿no? Todo lo que las variables que has utilizado para obtener esos flujos. Composición de las estimaciones de los flujos efectivos futuros. O sea, ¿de qué se componen esos flujos futuros? El dinero, ingreso, o por utilizar el activo, te va a generar ingresos. Y los costos eh, necesarios para generar ese efectivo. En el párrafo 30 al párrafo 57 indican los principios, ¿no? Los principios para que tú determines esos flujos. ¿Qué te dicen? Los flujos de efectivo son proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo. Proyecciones de salidas de efectivo necesarias para generar entradas de efectivo. Pagos para preparar el activo para su utilización.
Estos dos, el ingreso menos los costos proyectados, vendrían a ser los flujos netos de efectivo que se recibirían o pagarían por la disposición del activo al final de su vida útil. ¿Ya? Los flujos netos de efectivo se calcularán a valor presente, aplicando la tasa de descuento, incluyendo la tasa de inflación en términos nominales y o reales, y se debe de calcular para un máximo de 5 años. O sea, la norma te impone parámetros, ¿no? ¿Cuántos años como mínimo o como máximo deberían ser tus proyecciones? Establece que son 5 años. Pero yo voy a utilizar mi activo por 12 años, porque me parametras en 5 años. Entonces, cuando se aplica esta herramienta de flujos descontados en finanzas, hay un concepto de perpetuidad. Entonces, se ajusta la tasa a la perpetuidad, o sea, que en el resto que vas a utilizar tu activo, te va a generar de manera continua, ¿no? Entonces, tendrían que leer el concepto de perpetuidad, que no es muy complejo, ya simplemente es una inversión de la tasa. Y tendrías los flujos del año, se acumulen en el año 5, los flujos del año 6 7 8 de ser el caso de cuánto has estimado que vas a utilizar el activo. Por eso indica acá, ¿no? Si el plazo es mayor, se deberá extrapolar utilizando la tasa de crecimiento nula o decreciente. Esa es la perpetuidad. Si ustedes buscan los libros de finanzas o herramientas, indiquen perpetuidad en las proyecciones, en los flujos descontados, y eso es, ¿no? Y la norma técnica, ¿no? Yo sé que utiliza 5 años solo los flujos que vas a calcular, pero aplica una tasa, la perpetuidad, como iría, ¿no? Lo encuentran y pero yo les voy a pasar material al respecto, cómo se calcula una perpetuidad y con los casos que tengo. Unidades generadores de efectivo y plusvalía. El párrafo 65 al 108 indica que se debe identificar la unidad generadora de efectivo a la que pertenece un activo. Les doy un ejemplo. ¿A qué se refiere esto? Un activo individual puede ser, volviendo al ejemplo, un bus, pero tu empresa es una flota, tiene una flota de buses. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la unidad generadora de efectivo? ¿El bus o la flota en su conjunto? Entonces, acá vendría a ser el caso que es la flota en su conjunto, ¿correcto? Entonces, la norma te indica que debes hacer el test de deterioro, este tema, el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo. Un minuto, por favor. Por favor, me indican si sigue el eco que me acaba de mencionar Hilton. Hola, ¿ya no se escucha el eco? Sí, a ver, por favor. Ujú. A ver, déjeme ver cómo puedo solucionar esto, ¿no? A ver, se mantiene Hilton el eco que me indicas. Hola, voz. Ya, a ver.
Ya yo me encargo, voy a hablar mañana, y sí, me acabo de acordar. Yo mañana voy a hablar con él, según que se le haya pedido. Ya, 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 perfecto. Ya, claro, ya. Yo voy a ver eso y te paso la voz. Ya, qué bonito. Pase buena noche. Ya, perfecto. Ah, sí, yo voy a ir con la voz. A ver, cualquier cosa, cualquier cosa. Ya, ya. Continuamos, ¿sí? Como les daba el ejemplo, ¿no? Es, a ver, a ver, ya, ok. Como les daba el ejemplo, primero tienes que identificar un activo en específico o este activo específico pertenece a un conjunto que se vendría a ser una unidad generadora efectiva. El ejemplo que les daba es en una unidad de una empresa de transportes, eh, un bus en específico, o dos o tres, vendrían a formar parte de una unidad generadora efectiva en su conjunto que vendría a ser toda la flota, ¿correcto? Entonces, bajo el supuesto que se que hay indicios de deterioro de uno o dos activos, uno o dos buses como tal, ¿sí? Entonces, al hacer el test, no tendrías que hacer el test de deterioro respecto solo a esos dos buses, sino a toda la flota en su conjunto, ¿correcto? Es decir, porque se deterioró o se malogró o paralizó uno o dos buses, pero mi flota son de 30, 40 o 50 unidades de transportes. El tema de los flujos descontados o las tasaciones respecto al valor razonable se tendría que hacer sobre el total, no solo sobre estos activos en específicos. ¿Por qué? Porque lo que te va a generar los flujos son el total, toda la flota, ¿no? No solo todos. Van a contribuir, sí, uno o dos buses contribuyen a la generación de efectivo, pero toda la flota vendría a ser la unidad generadora efectiva. Eso es lo que establece la norma, ¿no? Por eso indica acá, ¿no? Si existiera algún indicio de deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se estimará para que el activo individualmente considerado, si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo en la que el activo pertenece a esta unidad generadora de efectivo. Es algo que me refiero. Oye, si de estos dos o tres activos que se han identificado y que hay indicios de deterioro, pero hay cierta incertidumbre, no se puede determinar su valor razonable o, por ejemplo, su valor de uso, entonces no lo hagas solo con ese activo, sino inclúyelo dentro de toda la unidad generadora de efectivo. Indica acá, no se podrá determinar el importe recuperable cuando es insignificante y no genera efectivos de forma independiente que las producidas por otros activos, ¿no? O sea, también pones sus reglas, ¿no? Principios, ¿no? Tienes que hacerlo por activos significativos, ¿no? Que generan efectivo, que contribuyen a la generación efectivo de manera importante. ¿No? Si tú tienes una flota de buses, pero también tienes carros pequeños de cargo, qué sé yo, para trasladar mercancía local, y ese pequeño unidad de transporte tiene deterioro, entonces, como contribuye muy poco a la generación de efectivo, sino lo que genera como tal efectivo es toda la flota, entonces la norma establece que no exige, ¿no?, que hagas este tema del test de deterioro y hacer todas las mediciones correspondientes. Tiene que ser importante, ¿no? Tiene que generar efectivo lo suficiente que contribuya al total
generación de ingresos, ¿no? Como tal. Eso es lo que indica el párrafo 65 al 108 van a encontrar. Unidades generadoras de efectivo, ejemplo. Una unidad minera posee un ferrocarril privado para apoyo de las operaciones de una mina. Ya, escuchen bien, ¿no? Dice, una unidad minera posee un ferrocarril privado para apoyo de las operaciones de una mina. El ferrocarril privado solo puede ser vendido por su valor como chatarra y no genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las entradas que corresponden a los otros activos de la mina. ¿Correcto? Entonces, te da una solución, ¿no? No es posible estimar el importe recuperable del ferrocarril privado porque el valor en uso no puede determinarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice solo se puede vender en chatarra y probablemente es diferente de su valor como chatarra. Por tanto, la entidad tendrá que estimar el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el ferrocarril, es decir, a la mina en su conjunto, ¿correcto? O sea, es claro, ¿no? Indica que la unidad generadora de efectivo es toda la mina, la unidad minera, pero tiene un activo que contribuye de manera insignificante a la generación de efectivo. Y si hay indicios de deterioro de este ferrocarril, entonces, cuando hagas el test de deterioro y establezcas los flujos descontados del valor uso o el valor razonable, no lo harías sobre este ferrocarril. Ya no lo tomarías de manera específica como sería, ¿no? Tendrías que hacerlo por toda la unidad minera en su conjunto. Ya, esa es la regla general. Y cada cual son unidades generadoras. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Una entidad de autobuses presta servicios a un municipio, contrato, que le exige unos ciertos servicios mínimos para cada una de las 5 rutas separadas que cubre. Los activos destinados a cada una de las rutas y los flujos efectivos que se derivan de cada una de ellas pueden ser identificados por separado. Una de las rutas opera con pérdidas significativas. El ejemplo es claro. Tengo una flota de buses, mi flota de buses las alquilo a una municipalidad y esta municipalidad las ha contratado para que siga un circuito de 7 rutas o distintas rutas y estos buses se han asignado a cada ruta, correcto. Pero se ha identificado que una de las rutas opera con pérdidas significativas, son materiales, es importante, pero solo para esa ruta como tal, no para todo el servicio de transporte. Solo en esa ruta se ha identificado que los costos son mayores que los ingresos. Entonces da una solución. Puesto que la entidad no tiene la opción de suspender ninguna de las rutas cubiertas por los autobuses, el menor nivel de entradas de efectivo identificables, que son, en buena medida, independientes de las entradas procedentes de otros activos o grupos de activos, son las entradas de efectivo generadas por las 5 rutas en conjunto. La unidad generadora de efectivo de cada ruta es la entidad en su conjunto. ¿Se dan cuenta? Indica que oye, a pesar que una ruta está generando pérdidas significativas solo, pero para esa ruta, esos son indicios internos que hay deterioro, ¿correcto? Pero si tú vas a hacer ya tienes identificado los indicios de deterioro. Son internos, que los costos son muy elevados y no cubren los ingresos, no los cubren, ¿no? Entonces, indica que no le hagas el test de deterioro y los flujos descontados, ni el valor razonable, solo por la ruta, por las unidades que están en esa ruta. Si no haz ese valor razonable y determina el valor razonable o el valor en uso de la flota, de toda la flota en su conjunto. Y eso es lo que vas a hacer tus comparaciones con el valor en libre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que establece la norma en el tema de unidades generadoras efectivas. Acá tengo otro ejemplo. Dice, uno, uno, pero después les voy a otorgar y vamos a resolver el material con el caso, pero ya en hojas de cálculo, ¿sí? Con los cálculos de la casuística. Los casos son muy generales, pero sirven de ejemplo, ¿no? Para que se hagan una idea en qué consiste. ¿Sí? Acá tengo otro ejemplo, ¿no? Una entidad opera una mina en cierto país.
donde la legislación exige que los propietarios rehabiliten los terrenos cuando finalicen las operaciones mineras. El costo de rehabilitación incluye la reposición de las capas de tierra que, que se extraen al extraer la mina antes que la operación comenzara. Por eso se ha reconocido una provisión para cubrir los costos de reposición desde el momento en que se extrajo la tierra. El importe de la provisión se ha reconocido como parte del costo de la mina y se está amortizando a lo largo de la vida útil de la misma. El importe en libros de la provisión por los costos de rehabilitación es de 500 unidades monetarias, que es igual al valor presente de los costos de rehabilitación. La entidad está comprobando el posible deterioro del valor de la mina. La unidad generadora de efectivo de la mina es la propia mina, en su conjunto como tal. La entidad ha recibido varias ofertas de compra de las minas con precios alrededor de 800 unidades monetarias. Este precio refleja el hecho de que el comprador asumirá la obligación de rehabilitar los terrenos. Los costos de disposición de la mina son insignificantes. El valor en uso de la mina es aproximadamente 1.200 unidades monetarias, excluyendo los costos de rehabilitación. El importe en libros de la mina es de 1.000 unidades monetarias. ¿Qué solución le da? El valor razonable menos los costos de venta de la unidad generadora de efectivo, o sea, la mina, es de 800 unidades monetarias. En este importe se ha considerado el impacto de los costos de rehabilitación. O sea, los costos de rehabilitación son que cuando la mina termine de operar, el gobierno le exige reponga, que reponga la mina, que rehabilite, ¿no? Entonces, eso también se debe cotizar como un activo y como un pasivo, ¿no? Entonces, forma parte del activo. Después acá indica, ¿no? Este importe se ha considerado el impacto de los costos de rehabilitación. Como consecuencia de ello, el valor en uso de la unidad generadora de efectivo se determinará después de considerar los costos de rehabilitación y se estima en un importe de 700 unidades monetarias. Es 1.200 menos las 500 unidades monetarias. El importe en libros de la unidad generadora de efectivo asciende a 500 unidades monetarias, o sea, el costo menos depreciación es de 500, igual al importe en libros de la mina, que es 1.000 unidades monetarias, menos el importe en libros de la provisión para costos de rehabilitación, que son 500 unidades. En consecuencia, el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo excede a su importe en libros. O sea, es decir, ¿no? Que lo que vas a recuperar a través de su uso es mayor, ya que lo que tienes activado. Y indica que para el caso no tiene deterioro. Antes de pasar a las hojas de cálculo que se tienen, no sé si tendrían alguna consulta respecto de lo que hemos desarrollado hasta el momento, ¿no? Milton, ¿podrías recibirlas? Ok. ¿Ahí me escuchas, Juan? Hola, Milton. ¿De ahí me logras escuchar, Juan? Sí, no, ya, ok, ok.
Voy a dejar de compartir. Ah, ok, dale. Confírmame, entonces se puede ver. Ya, ok. Mira, el presente documento, antes para el tema de los casos en hojas de cálculo, lo vamos a pasar para la segunda sesión. Mira, cuando ustedes hacen un test de deterioro, eh, sobre todo para los revisores, ¿cómo vas a sustentar que tu activo no tiene, que no tiene indicios de deterioro, ni hay que hacerle ninguna provisión? ¿Ya? Por lo general, la costumbre, siempre el sustento es un memo técnico. Acá les quiero presentar un memorando técnico que se ha preparado ya para una entidad, para un cliente en específico hace unos años. ¿Ya? Se quiere enseñar en las... También les voy a compartir este memo para que lo tengan así como referencia cuando sus auditores, en caso los visitan y solicitan, puedan aplicarlo, ¿no? Puedan utilizarlo como modelo. En el ejemplo indica, ¿no? Memorando técnico contable sobre la aplicación de la norma internacional de contabilidad 36, deterioro del valor de los activos. Hace un resumen del contenido, de todos los objetivos, qué es la compañía, si hay efectos del COVID, en esas fechas había el tema del COVID, procedimientos de trabajo, análisis contable, las conclusiones y otros indicios para evaluar si hay deterioro, ¿no? Y el marco contable de la NIC 36 que se aplica. Acá indicas el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de NIC 36 y por qué la empresa lo está requiriendo? Eh, Acá indica, la compañía ha decidido que los estados financieros por el año terminado, el 31 de diciembre, sean los primeros preparados bajo ley. Esto fue una adopción que se hizo. Acá el antecedente de la compañía que se dedica, resumen, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido después del COVID o antes de la pandemia? Que ahora no van a aplicar, claro, si hacen sus test. Procedimientos de trabajo. Ahí, ¿no? Para llevar a cabo la evaluación de los indicios, estamos hablando de indicios, ¿ya? De indicios del valor de los activos, de acuerdo con la NIC 36 en los periodos del 1 de enero de 2020 y los siguientes años, se realizó el siguiente trabajo. Se efectuó una lectura de los estados financieros de la empresa por los años que se está evaluando. Se evaluó cada indicio de deterioro establecido en el párrafo 12. O sea, se ha tomado como referencia el párrafo 12, donde establece la lista de posibles indicios, ¿no? Te da una lista, pero la norma indica, ¿no? Que los ejemplos que da ahí son solo limitados, ¿no? Que puede haber más. Ya ese es a criterio de cada entidad. Se evaluó información financiera interna, se realizó consultas con las gerencias de la compañía. Análisis contable. Tomando en consideración lo descrito en el párrafo 7 al párrafo 17 de la 36, se procedió a analizar las circunstancias en las que se encuentra actualmente la compañía, con el objetivo de identificar la existencia de algún indicio de deterioro, por lo que se realizó la siguiente tabla. Preguntas ahora. Información general. ¿Cuenta la compañía con activos por los cuales se requiere una prueba obligatoria de deterioro, tales como plusvalía, intangibles, qué sé yo? Alguien diga que no. O sea, según viendo el balance, no hay ese tipo de activos. Los comentarios. La compañía no cuenta con activos intangibles de vida útil indefinida. O sea, pueden ser pues, tangibles que no se amortizan, ¿no? Son de vida indefinida, ¿no? Y eso es lo que el comentario. No, no hemos identificado. ¿La compañía ha registrado estimaciones por deterioro en años anteriores? Tampoco. No se ha registrado. A nivel de prueba de deterioros, identificación de activos individuales con indicadores de deterioro. Se han identificado activos individuales pertenecientes a los rubros de propiedad, planta y equipo, intangibles, propiedades de inversión, registradas al costo, inversiones que presenten evidencia de deterioro debido a situaciones como obsolescencia, falta de funcionamiento, daño y similar. La conclusión es que no. Eso es lo que
después que se reúnen con las gerencias, indican que no ha habido eso. Después, prueba el nivel de unidades generadoras de efectivo. ¿La empresa procedió a identificar sus unidades generadoras de efectivo? Sí. ¿Cuál es el comentario? Se ha identificado las unidades de la compañía en sí y la sucursal en Ecuador. O sea, indica ahí. ¿En qué se ha invertido? Ha invertido en activos en una sucursal que está en el Ecuador. Entonces, esa es una unidad generadora de efectivo. Si apertura una sucursal en el extranjero, entonces ese es un activo que me genera efectivo, ¿no? Su conjunto es toda la sucursal. Entonces, sí ha identificado una unidad generadora de efectivo y la compañía como tal. La compañía ha considerado como unidad generadora de efectivos separadas las inversiones en subsidiarias asociadas en negocios conjuntos, de no ser justificar dicha conclusión. Dice que no la ha separado como tal, unidad generadora de efectivo, una empresa o una subsidiaria que tiene. No se cuenta con inversiones, dicta. No se cuenta con inversiones en subsidiarias asociadas en negocios. Las unidades generadoras definidas corresponden al grupo más pequeño de activos que generan entradas de activos que son en buena medida independientes de las entradas producidas de otros activos de su grupo. También indica que sí. Cada unidad identificada genera entradas de efectivo que son independientes de las entradas producidas de otros activos o grupos de activos. Cabe señalar que la sucursal de Ecuador no cuenta con activos no financieros. Está hablando de la sucursal, ¿ya? Las unidades generadoras son consistentes con el año anterior. De haberse modificado, se elabora un documento técnico que sustenta dicha modificación. Dice que sí, ¿no? O sea, es importante señalar que en octubre del año anterior, la compañía constituyó una sucursal en Ecuador que constituye desde la fecha otra unidad generadora. Está indicado, ha comparado el año 2020 y el año 2019, indica que en el 2019 recién se ha constituido esta sucursal, entonces es una nueva unidad generadora de efectivo. Su respuesta. Indicadores de deterioro. Información general. La compañía elaboró un informe técnico de evaluación de los indicios de deterioro que debe comprender una evaluación de la totalidad de las fugas identificadas. Dice que no, la empresa no hace este tipo de informe. Fuentes externas de información. Durante el periodo, el valor de mercado de los activos ha disminuido significativamente más que los que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o por el uso normal. Indica que sí. Los activos presentan una disminución en su valor producto del paso del tiempo y su uso normal. Por otro lado, la sucursal de Ecuador empezó a operar en 2019 y ha generado pérdidas operativas hasta el año 2000. En el año 2021 generó una ganancia neta de 380. Ese es el comentario que se hace después que se ha identificado que las unidades generadoras de efectivo que se ha identificado han tenido un valor en comparación al precio de mercado. ¿Ya? Esas son informaciones externas. Se han identificado cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad que tiene lugar durante el periodo o van a tener lugar en el futuro, en el mercado en donde opera de naturaleza económica, legal, tecnológica o de otra índole relevante. O sea, ahí hay que evaluar el mercado o donde se desempeña tu empresa. O sea, hace rato yo les daba un ejemplo. Si mis clientes son del exterior y en este exterior hay ciertos problemas de índole político, índole civil, qué sé yo, y que son mis únicos clientes o cubren la mayor parte de mis ventas, entonces es un indicio externo de que mis productos que yo vendo, que se generan por la utilización de mis activos, eh, se van a reducir tal vez no venda o tal vez tenga que reducir los precios. Entonces, ese es un indicio externo de que mis activos tienen deterioro, solo son indicios. Pero acá indica que no, ¿no? Al fin del memo técnico. Hace todo un comentario de aspectos económicos y macroeconómicos. O sea, los activos presentan una disminución en su valor producto del paso del tiempo y su uso normal. Por otro lado, no, perdón, vamos a ver. En el marco de 2020 se declaró la pandemia, entonces eso ha habido un impacto negativo en la economía de los países. Los impactos económicos y operaciones de la empresa han sido mínimas, evidenciándose un incremento de las ventas en el 2020 en comparación al 2019. Los efectos de la reapertura de las actividades económicas en el año 2021 han generado un impacto positivo de la compañía. Fíjense, en la época de la pandemia ha habido
empresas que definitivamente han cerrado, o también que empresas que se han disparado, las farmacéuticas, las empresas que producían bienes consumibles, ¿no? Frutas, bienes de primera necesidad. Esas son las que han aprovechado la pandemia y se han disparado. Entonces, este es el caso de la Nica, ¿no? Que la pandemia no la ha afectado, sino al contrario, les ha favorecido y que sus ventas se han incrementado significativamente. Entonces no es un indicio de deterioro, es un factor externo, pero no da un indicio que tus activos se hayan deteriorado. Les doy un ejemplo, ¿no? Por decir, las empresas de transporte en la época de la pandemia suspendieron su operatividad. Entonces, esas unidades ya tenían estimadas una vida útil, o sea, que la gerencia o la empresa las iba a utilizar en 5 años o 6 años, su expectativa de recuperar esa inversión era en ese tiempo. Pero con la suspensión de actividades, ¿ya? Ya no se iba a recuperar en ese tiempo que se había estimado inicialmente. ¿Correcto? Entonces los flujos sí iban a ser negativos los primeros años por producto de la pandemia y tal vez en esa misma fecha tampoco podían vender. O sea, si el valor razonable, si hacían una tasación, también se hubiera visto afectado. Entonces, muchas empresas de transportes están bajo NIF, han reconocido pérdidas por deterioro porque han paralizado. No ha habido flujo, no ha habido cash. Nada. Ese son indicios externos, o sea, no es externo, interno como tal. ¿Ya? Durante el periodo de las tasas, acá ya hay tasas de interés, durante el periodo, las tasas de interés de mercado u otras tasas de mercado de rendimiento de inversiones han experimentado incrementos que probablemente afecten a las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor del uso de los activos de forma que disminuye el importe recuperable de forma significativa. O sea, está indicando que, como acá habla de una sucursal que tiene en Ecuador, o una empresa donde han invertido, indica que hay empresas similares que listan en bolsa, que los bancos otorgan préstamos a este tipo de empresas. La tasa de interés se ha incrementado, se ha reducido. Y acá indica que no se ha modificado, ¿no? Que no ha habido más, no han experimentado incrementos en este tipo de empresas. Ya, entonces, hay índice de deterioro, pero acá concluyen que no ha habido problemas con el tema de la tasa de interés. El valor en libro de los activos netos de la entidad es mayor que su capitalización bursátil. Ese es lo que les mencionaba, ¿no? Tengo una inversión a 100.000, voy a los libros de esta empresa, su patrimonio, y esos 100.000 tal vez, si yo tengo el 100%, vamos a dar un ejemplo, tengo el 100% de una empresa, pero yo invertí 100.000. Entonces, el patrimonio de esa empresa debería ser 100.000 o más, ¿correcto? Por producto de sus resultados. Pero vas, comparas el patrimonio de la empresa y está en 80.000, ¿correcto? Entonces, el valor bursátil, o sea, pero contable como tal, es menor de lo que tienes en libros, ¿no? Entonces, si el importe en libros es mayor que el importe que se tiene, ahí es indicio, ¿ya? No es deterioro como tal, porque podrías hacer los flujos descontados de esta empresa, que a pesar que está en negativo, ha reducido su patrimonio, los flujos descontados, su valor en el mercado, pueden que sea el mismo o mayor. ¿Ya? Entonces, es un indicio de deterioro, pero no necesariamente significa que haya pérdida o deterioro. Por eso acá hace la pregunta, ¿no? Perdón, el valor neto de los activos de la entidad es mayor que su capitalización bursátil, dice que no, o sea, no es mayor, así se puede recuperar. La compañía no cotiza sus acciones en un mercado bursátil y tampoco al hacer las comparaciones de su inversión, eh, hay esta evidencia de deterioro. Y así se hacen ciertas preguntas de fuentes externas, que acá vienen de fuentes internas. Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de los activos que puede afectar los ingresos de la empresa significativamente. Indicas que no. O sea, has hecho tu evaluación, has hecho tu recorrido, pues todo sigue operando normal. O sea, sigues vendiendo, sigues utilizando los activos y sigue habiendo tus ventas normales. Por eso dice, no, no se observa indicadores de obsolescencia o deterioro físico de los activos. Eso. O sea, esto lo puedes comprobar al fin de año cuando haces la toma física de activos fijos y ves en la inspección física que siguen operando de manera normal. O sea, no ha habido obsolescencia,
no están deteriorados, siguen operando en las mismas condiciones que se adquirieron. Entonces, no hay indicios internos que indiquen que este activo haya tenido deterioro. Otra pregunta es, ¿los cambios significativos con incidencia adversa sobre la entidad que tengan lugar durante el ejercicio o se espera en un futuro próximo, en la medida o en la manera que las unidades generadoras de activos se usan o se esperan usar? Estos cambios incluyen situaciones en las cuales los activos estén ociosos, planes de discontinuar o reestructurar la operación a la que pertenezca, planes para disponer antes de la fecha prevista y la revaluación de la vida útil de estos activos como finita en lugar de como indefinida. Indica, la respuesta es que no, ¿no? O sea, indica que hoy no tengo activos fijos ociosos, no tengo activos que, que se ha dispuesto que se van a vender en un futuro, después de su vida útil. No hay planes en la gerencia, no hay indicios que indiquen, oye, que lo voy a vender antes. O sea, les explico. Si ustedes tienen un activo que van a dar vida útil de 5 años, pero al final de la vida útil lo vas a disponer o lo vas a vender, esos son los planes de la gerencia o la política. Entonces, estimas que es a 5 años, ¿correcto? Haces tu evaluación, haces las consultas respectivas, y si esta intención de venta en el año 5 se reduce y la vas a vender en el año 2 o en el año 1 o en el año 3, si hay esa reducción, es un indicio de deterioro. ¿Por qué quieres venderlo tan rápido? Efectivamente, tal vez porque no te está rindiendo como tú esperaba, como la empresa esperaba. Entonces, hace ese tipo de preguntas e indica que no, todo está dentro del curso normal. ¿Sí? No tengo activos ociosos, no tengo planes de discontinuar, la empresa no tiene planes de discontinuar alguna línea de producción o planes de disponer bien a venta, planes de disponer o deshacerse de los activos antes de la fecha prevista, es el ejemplo que les he dado, y la revaluación de la vida útil de estos activos como finita, ¿no? O sea, eh, se ha estimado una vida útil de 5 años, entonces si ha habido algún cambio en esa vida útil, te pueden indicar, mira, la vida útil era 5, pero ahora lo estamos reduciendo a 3. Es que no pensamos usar más los dos. Si ha habido ese tipo de cambios, ya son indicios internos que hay deterioro, solo hay indicios. Pero después de hacer todas estas preguntas, la respuesta es que no, no ha habido nada de eso. Entonces acá dice, la gerencia estima que los activos de la compañía, que se mantiene a la fecha de evaluación, serán utilizados conforme a los planes originales y tiempos establecidos al momento de su adquisición. O sea, no ha habido ningún cambio. O sea, ese tipo de cosas es lo que la norma indica, ¿no? O sea, es que utiliza este test para identificar si hay indicios internos o indicios externos. En este caso, de la pregunta acá general, indica que todo está dentro del curso normal. La gerencia no tiene planes de disponer de manera anticipada los activos, no tiene capacidad de estar a la ociosa, no hay activos paralizados, todos siguen operando en las condiciones que se habían previsto, ¿no? En base a ello, dijo acá, la gerencia estima que la vida, al final de la vida útil, estos activos tengan un valor residual igual o cercano a cero. O sea, no ha habido ningún cambio respecto a esto. También indica, ¿no?, que la compañía no mantiene activos ociosos y tampoco en planes para disponerlos antes de la fecha pronosticada, por lo que se dispondrá de los activos conforme a los planes originales y tiempos establecidos al momento de su adquisición. Claro, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Si tú inviertes algo, es para usarlo cierto tiempo, estimando que en ese tiempo vas a recuperar tu inversión. Pero si hay planes de disponerlo antes de lo que habías inicialmente estimado en tu inversión, debe ser por algo, debe ser porque no te está rindiendo lo suficiente, los costos son muy elevados o no tiene mucha salida el producto o el servicio que te está generando. Entonces, si hay esos cambios, estimaciones, la pregunta es el por qué, ¿no? Por eso se hace reuniones con la gerencia y la gerencia explicará el correcto, pero para el caso que estamos viendo, indica que todo está bajo los planes originales. ¿Ya? Indica también, se dispone de evidencia procedente de informes internos que indique que el rendimiento económico de los activos
es o va a ser peor de lo esperado. No, la expectativa de funcionamiento de los activos sigue de acuerdo con lo planificado. No se espera que su funcionamiento sea menor o lo esperado. Es decir, ¿no? Yo tengo una máquina que se utiliza las 24 horas del día. Es continua, solo cambio de turno. Entonces, vas y haces las impresiones, las consultas necesarias y dices si va a continuar así o se va a reducir su uso. Si en caso hay una reducción en su uso normal, cuando baja un turno, entonces debe tener una respuesta del por qué estás haciendo esa reducción. Se va con la gerencia, se hace las consultas respectivas y te explicarán. Estamos reduciendo, uno, ¿por qué? Porque producimos demasiado y no tenemos a quién vender. Entonces nos estamos estoqueando de manera necesaria. Ahora, y por eso hemos reducido a la mitad, porque hay costos fijos y costos variables que asumir. Entonces, producir en 2 turnos, producimos demasiado, nos estoqueamos, tenemos que pagar por ese stock, el sueldo de los trabajadores es fijo, entonces no podemos cubrir porque no tenemos suficientes ventas. Por eso hemos decidido reducirlo a la mitad. Ya, si se dan cuenta, ahí hay un indicio de deterioro, ¿no? Porque tú inicialmente adquiriste esa máquina, esa productora, y que estimas la vida útil, ¿no? El tiempo en que vas a recuperar tu inversión. Pero tú hiciste una estimación a razón de utilizarlo las 24 horas del día produciendo constantemente, pero ahora vas a reducirlo a la mitad, entonces ese es un indicio que no vas a recuperar tu inversión en el tiempo estimado de su vida útil. ¿Ya? Son indicios, ya tienes un indicio, ¿no? Pero para el caso, no, indica que todo va a seguir como tal. Se espera su funcionamiento no sea menor, no se espera que su funcionamiento sea menor a lo esperado. Otro, los flujos de efectivo para adquirir activos relacionados con la unidad generadora de efectivo, con necesidades posteriores de efectivo para operar con ellos o mantenerlos, son significativamente mayores a los presupuestados inicialmente. Fíjense, uno cuando compra ciertas máquinas o activos fijos importantes para generar producción y después vender, hace sus presupuestos, estima los gastos de mantenimiento que se deben hacer a este tipo de activos. Mantenimiento, reparaciones, lo normal, ¿no? Que se debe hacer a una máquina como tal. Entonces, si ya existe evidencia de lo que habías presupuestado, va a ser mayor, ya, pero significativamente, ¿no? Mayor entre un 20%, 30%. Sabes que vas a gastar de más, no como lo que inicialmente habías presupuestado. Ya son indicios de deterioro, ¿no? ¿Por qué? Porque tu máquina no te está reduciendo costos. Entonces tu inversión no vas a recuperarla en el tiempo que vas a utilizarlo. Tal vez los flujos que vas a obtener, los efectivos que vas a obtener no van a ser lo suficientes como para cubrir también los costos y los gastos de los mantenimientos que podría haber, ¿no? Por eso acá indica, ¿no? Acá la respuesta es no. La respuesta es no. O sea, la compañía adquiere activos relacionados con la operación, los cuales se ejecutados según lo presupuestado. Asimismo, la compañía mantiene planes de inversión de activos menores para los próximos 12 meses bajo un presupuesto establecido. O sea, no ha habido cambios en el tema presupuestario. Y así, ¿no? Y así se hacen ciertas preguntas. Estas preguntas son extraídas de la misma norma, solo que a nivel de pregunta. Correcto. La técnica, en caso de inversiones en subsidiarios, bueno, este es cuando inviertes en otro tipo de empresa, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, después de marcar el sí o no, se llega a una conclusión. La conclusión indica, ¿no? De acuerdo con nuestra evaluación de fuentes externas e internas que pudieran afectar a la compañía, se concluye que no existe evidencia de deterioro de activos no financieros mantenidos por la compañía al 1 de enero de 2020 y los años restantes. Entonces, si no hay indicios de deterioro, la norma te dice no hagas nada. No midas a valor razonable con los costos de la estimación, no hagas el cash flow digo, y compare. No hagas nada. Correcto, pues primero, antes que tú hagas esta aplicación de la NUT 36, primero tienes que evaluar
cada cierre o cada fecha de reporte si hay indicios de deterioro. Pero la misma norma te indica, no, no lo hagas al 31 de diciembre, o sea, anticipa, ve haciendo el trabajo, ve haciendo el trabajo antes que cierres el año, porque no vas a hacerlo pues, justo cuando cierras el año y estás identificando deterioro, haces tu test, ¿no? Sino, ve haciéndolo durante el año y llega a una conclusión, ¿correcto? Entonces, los auditores te van a solicitar si has evaluado evidencia de deterioro en tus principales unidades generadoras de efectivo. Entonces tú vas y le dices a los auditores, no, no hay ninguna evidencia. Ya, genial. Indicios de deterioro, no hago ningún test, pero ningún cálculo del valor de uso ni el valor razonable, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a soportar eso que se le indica a los revisores? Al que te va a evaluar, al que va a dar conformidad que estás bajo en este caso bajo mi 36, va a ser este memo, ¿no? Fíjate, he hecho mis preguntas según la NIF 36 y mi conclusión sobre esto es que no hay indicios de deterioro. Entonces, yo no tengo nada que hacer respecto a ningún cálculo que me exige la NIF 36. ¿Correcto? Entonces acá se firma, gerente de contabilidad, estos son los anexos para... Ah, bueno, acá hay anexos, dice otros indicios, ¿no? También hay otros indicios para, aparte de lo que la norma lo establece, o sea, todo esto de acá son extraídos de la norma como tal, las preguntas que se podrían hacer de la norma. Pero también puedes utilizar otros indicios para evaluar. Correcto. Entonces acá se hace el test como tal y con su respuesta correspondiente. Casi todo es no, de cada pregunta que se ha formulado. Adicionales, ¿no? Eso ya a criterio y la naturaleza de la empresa que estás haciendo el servicio o la que se está evaluando. Pero con lo que tienes acá arriba es suficiente, ¿no? Porque la norma lo establece. Y estos son adicionales que la norma te da salida, ¿no? Porque la norma te dice, la lista no es exhaustiva ni limitante, ¿no? Que podrías usar también tus criterios, pero sobre la base, sobre la naturaleza de la entidad que estás evaluando. Y este es el marco de NIC 36 que se ha utilizado, ¿no? Párrafo 2, indica el párrafo 2, cuál es el alcance, las definiciones que hay que tener claras, la identificación de una unidad que podría estar deteriorada. Todo esto entra dentro del memo para que los revisores estén satisfechos o tal vez te lo objetan, ¿no? ¿Cómo te podrían objetar? Este, Cuando hacen sus inspecciones físicas, hacen sus pruebas de auditoría, identifican tal vez activos ociosos, identifican los márgenes de venta por producto, por línea de producto. Hay muchos que están en negativo, entonces van a ver, oye, a esta línea de producto que tienes, indícame cuáles son los activos que utilizas para este producto. Ah, correcto. Van, indican, oye, mira, los costos son muy elevados en comparación a las ventas. Entonces, no has considerado eso dentro de tu test, podría decir. O en tu test dices que las ventas son normales, que no hay problemas externos, que los costos se vienen controlando, me estás indicando acá en tu test, pero sin embargo, yo de la revisión como auditor veo que tus márgenes están cayendo, ¿correcto? Entonces, esto hay que hacerlo con bastante cuidado, se puede decir, ¿no? Porque no te objeten los auditores. Y este es un modelo de memo técnico de evaluación de indicios de deterioro, ¿sí? De haber, de la conclusión indica que sí hay indicios de deterioro, ya se pasa a otra sección de cómo hacer los cálculos del valor de uso y el valor razonable, ¿no? Para esos casos, toda esa casuística, lo vamos a desarrollar en la próxima sesión. Ya, va a ser ya casi todo meramente con casos sí, que se han desarrollado y también aplicando los conceptos que hay acá, que hemos desarrollado. ¿Sí? No sé si esto también les voy a compartir, todos los casos para que lo tengan bien claro, todas las definiciones en resumen en otras diapositivas, para que siempre estén en constante lectura. ¿Sí? No sé, Hilton, si hasta ahí tengan alguna consulta adicional.
Hola, Sí, Juan, sí, sí, te escuchamos. O bueno, ¿no? A ver si ok, de repente por el chat pueden mandar su consulta, si es que hay alguna consulta para que Juan lo comente. Ya la próxima clase, que es el día lunes, vamos a ver casos prácticos que él va a desarrollar con respecto a la teoría que entonces, ha- te voy a pasar todo el material, lo que se va a editar para la próxima también en las hojas de cálculo, para que los vayan viendo, chequeando con toda la casuística que hay, más la exposición, más los memos técnicos. Ahí tengo otros memos también adicionales. Eso también les voy a compartir para que lo tengan ahí de referencia y puedan hacer sus trabajos si es el caso. Entonces, para dar tal vez por cerrada la sesión. Genial. Ya, ok. Entonces, nos vemos entonces la próxima sesión. Ahí, al rato, Hilton les va a pasar todo el material. Ok, Juan, gracias. Gracias a todos los presentes. Más bien disculpen por las interrupciones y el día lunes ya vamos a hacer el desarrollo de los casos prácticos y reforzar un poco la clase de hoy día también. Gracias y buenas noches.